Una victoria que no ha dado lugar a dudas, como llevamos viendo toda la mañana. Así fue como Vladimir Putin logró un quinto mandato en las elecciones que se desarrollaron entre el viernes y el domingo. Las jornadas no estuvieron libres de incidentes, con un incendio de urnas y protestas de opositores, principalmente convocadas por los seguidores de Alexei Navalny. Para analizar el panorama y lo que viene para Rusia, vamos a conectar con Vladimir Rubinsky. Él es académico ruso, experto en relaciones internacionales y politólogo. En primer lugar, quería darle las gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en France 24. En principio, estos resultados y la participación registrada en los comicios, según los datos oficiales, son un récord para Putin. Sería un plebiscito, aunque hay denuncias de que no son elecciones libres y transparentes. Putin necesita mostrar, por tanto, una imagen de una Rusia unida en torno a su persona. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, no se trata de unas elecciones en el sentido propio de la palabra, porque los rusos no estuvieron eligiendo entre varios candidatos, sino estuvieron llamados para votar, mostrar su lealtad a Vladimir Putin. Y esto claramente marca el carácter del proceso que tuvo lugar ayer. No fue, como sabemos, el voto libre de todo. Hubo un voto electrónico, por ejemplo, donde la gente estuvieron votando en los lugares de su trabajo bajo la supervisión de sus jefes. No hubo forma de comprobarlo. La policía estaba vigilando el momento propio cuando las personas estuvieron depositando su voto, asegurándose que realmente el voto sería por Putin. Además, los resultados en varios puntos, en muchos puntos de votación, en varios lugares y geografías de Rusia son muy parecidos, que también realmente lleva a dudas sobre incluso el hecho que la gente votó así. Lo que sí no hay duda que Putin sí obtuvo la mayoría, posiblemente no tan grande como lo pintan ahora, pero esto básicamente es un ritual que busca dar a conocer al mundo entero que Putin realmente sigue muy firme en su poder en Rusia. Pues yo quería preguntarle precisamente por ese apoyo real a Vladimir Putin. Veíamos antes con nuestra compañera Marta Moya un análisis que hace el New York Times preguntándose precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es el apoyo real de Vladimir Putin? Parece que sí que tiene bastante apoyo, pero no sabemos cómo sería con una oposición más amplia. Exactamente, elecciones, no fueron elecciones ni libres ni con los requisitos mínimos para realmente contarse como elecciones. No hubo, por ejemplo, observadores independientes y los candidatos de oposición básicamente no estuvieron llevando campaña, hasta en algunos casos extremos llamando los candidatos, los rivales supuestamente de Putin, diciendo que la gente tiene que apoyar a Putin. Entonces no se trata de unas elecciones. Nuevamente creo que sí existe un apoyo muy significativo a Putin, precisamente por el ambiente político que vive Rusia, donde, por ejemplo, decir algo contra la guerra es condenado por una pena de cárcel. Entonces no son realmente los debates abiertos, no hay lugar para este debate y no son elecciones propiamente hablando, sino un ritual que busca confirmar que Putin tiene poder en Rusia. Pero quería preguntarle por la jornada de votaciones. Hemos visto que hubo algún incidente también y la oposición llamó a ese voto al mediodía, ¿no? Como voto protesta, llamó al voto nulo. ¿Qué pasa con esta oposición a Vladimir Putin? ¿Qué figuras pueden alzarse ahora después de la muerte de Alexei Navalny? La oposición rusa, aunque existe, la mayor parte de esta oposición en primer lugar se encuentra en el exterior. Es una oposición muy desorganizada, sin una coordinación. Y lo que es capaz de hacer oposición en este momento es básicamente llamar a unas acciones, a unas cosas básicamente que tenían lugar precisamente el día de ayer, cuando Alexei Navalny, cuando estaba vivo todavía, llamó a la gente que quiere expresar su desacuerdo con la política de Vladimir Putin, ir a los puntos de votación al mediodía. Y sí hubo bastante personas que lo hicieron, pero básicamente más allá del simbolismo, más allá de la posibilidad de ver que sí hay otra gente que no está de acuerdo con la política de Putin, eso tiene muy poco impacto sobre lo que está pasando en Rusia.
Claro, quería preguntarle por esta gran novedad en las elecciones y es el voto en las regiones anexadas, ¿no?, de Ucrania, tanto Zaporilla, Lugansk, Donetsk y Gerson. ¿Cómo fueron allí las votaciones? Bueno, allí incluso es aún más difícil hablar de un proceso electoral abierto, sin restricciones. Para comenzar, ¿cómo sabemos qué número de los votantes está allí? O sea, uno tiene que tener un registro de los votantes, tiene que pasar por todos los procedimientos formales y allí simplemente estuvieron llegando a los lugares donde estuvieron estos votantes, recogiendo los votos y claramente desde el punto de vista de derecho internacional no es un territorio de Rusia, no tenían derecho las autoridades rusas a hacer estas elecciones allí y sus resultados deben considerarse como sin ningún poder legal y formal. Y ahora queda una gran pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué camino va a tomar Vladimir Putin? ¿Qué camino va a tomar Rusia? Parece que, pese a todo, pese a las sanciones, no le va mal en lo económico, pero vemos cada vez más represión, como usted indicaba también, al hablar de la guerra, como a minorías, como la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué podemos esperar de estos próximos años de Putin? Desde mi punto de vista, claramente estas elecciones tienen sentido en el contexto de lo que puede hacer ahora Vladimir Putin, porque Vladimir Putin y las autoridades de Moscú van a insistir que este número, casi 90% que votaron a favor de Putin, es un apoyo sin ninguna duda a Vladimir Putin y es un mandato supuestamente que Putin puede utilizar para hacer muchas cosas más allá de lo que ya está pasando en Rusia. Yo creo que sí va a utilizar este número, estas elecciones para poder llevar a cabo aún más restricciones a la vida política en Rusia y posiblemente también puede utilizar estas elecciones para, quién sabe, declarar, por ejemplo, una nueva movilización para poder hacer cambiar el rumbo de las cosas en la guerra en Ucrania.